Hola, pues esta es ya la segunda clase. Aquí lo pongo continuación del tema 7 y el título de la unidad son las fuerzas. Estamos hablando para los alumnos de segundo de ESO. Bien, y esta es la continuación, segunda clase. Os recuerdo que vimos ayer. Rápidamente. Ayer le dimos una definición a las fuerzas y dijimos que una fuerza es todo aquello que es capaz de deformar los cuerpos o cambiarle su estado de movimiento. Espera, he cogido el vídeo de ayer y lo estoy poniendo aquí. Fuerza es todo aquello capaz de deformar los cuerpos o cambiar su estado de movimiento. Vimos que cambiar el estado de movimiento significa acelerar. Y que acelerar es lo mismo que ir cada vez más rápido, cada vez más lento o curvar. Entonces, el tercer puntito dijimos, pues si un cuerpo no cambia su estado de movimiento, entonces, si no acelera, ¿qué es lo contrario de no acelerar? Pues que tiene un MRU, movimiento rectilíneo y uniforme. Eso significa, lo de uniforme significa que va siempre a la misma velocidad. Y como caso particular decía que el reposo, lo podemos entender, yo veo que se puede entender como un caso de MRU, cuya velocidad es cero. Bueno, el que no le guste decirlo de esa manera, pues que tiene que decir que si un cuerpo no cambia su estado de movimiento, entonces ese cuerpo está con movimiento rectilíneo uniforme o reposo. Eso significa no cambiar el estado de movimiento. No cambiar el estado de movimiento es no cambiar la velocidad. Eso significa. Luego vimos la primera ley de Newton, que dice que si sobre un cuerpo no hay fuerzas, entonces ese cuerpo está con MRU o reposo. Que no haya fuerza o sí hay, pero se anulan. ¿Por qué eso se anula? Pues aquí me falta el último puntito, que lo tengo por aquí y ya está aquí. El último puntito que decía que la fuerza es una magnitud vectorial y que eso significa que había que especificar hacia dónde se aplica y se representa por flechas. Entonces, claro, puede ocurrir, a ver si lo ponía, a ver, eso, como en este dibujito que aquí estoy poniendo, que si una persona tira con una fuerza para la derecha y otra persona con el mismo valor de fuerza para la izquierda, sobre este cuerpo sí hay fuerza, pero se anulan. Entonces, ese cuerpo, ¿cómo estará? Pues si estaba en reposo, seguirá en reposo. Pero si tenía velocidad, continuará con esa velocidad y en línea recta. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Bien, pues nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente puntito. Cojo el rotulador y otra vez esto, se me olvida cambiar de capa. Ahora. Entonces ponemos puntito, continuamos. El siguiente puntito, dentro del apartado 1, seguimos en el apartado 1. Vamos a ver cómo, esto no viene en el libro, cómo se suman gráficamente las fuerzas. Suma gráfica de fuerzas. ¿He dicho fuerza antes? Si he dicho otra cosa, olvidadlo. Suma gráfica de fuerzas. Entonces, hay un método para hacerlo. El método es el siguiente. Más que explicarlo y redactarlo aquí, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que tengo aquí, como siempre, una roca. Lo más fácil. Y que alguien está tirando con una fuerza así. Cuanto más larga dibuje la flecha, significa que más intensa es. Estas flechas, no me acuerdo si se lo dije ayer, pero si no ahora lo ponemos, a las flechas con las que se representan las magnitudes vectoriales se le llama vectores. Entonces aquí tengo un vector. Vamos a suponer que viene mi amigo Manolito y aplica una fuerza. Imaginaros que la mía
todavía no he hablado de la unidad de fuerza. Imaginaros que yo aplico una fuerza de 100 y no digo la unidad porque todavía no la he definido. Y viene mi amigo Manolito y aplica una fuerza de 50. ¿Qué fuerza estaremos haciendo entre los dos? ¿Quién me dice la respuesta? Pues... ¿alguien tiene una idea? ¿Nadie? A ver... ¿Tú? ¿Tú no? Bueno. Hay algunos que no tienen la cabeza bien amoblada. Bueno, vamos a suponer... Bueno, ya se acaba la broma. Que depende... Acordaos que por ser precisamente la fuerza una magnitud vectorial, depende de hacia dónde aplique una fuerza. Supongamos que la fuerza de 50 newton la hace para acá. La fuerza naranja. Tengo que dibujarla la mitad de grande que esta, porque si la de la derecha era 100, pues esta que es de 50, la mitad. Pues, ¿a qué creéis que equivale esta fuerza? Yo creo que todo el mundo se está dando cuenta que entre los dos están haciendo una fuerza de 50 para la derecha. Es decir, esa situación, si esta es la misma roca, entre los dos está siendo exactamente lo mismo que si entre los dos hicieran una fuerza de 50 para la derecha. Esto y esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero si la fuerza que hace Manolito la hace, voy a dibujar la mía para acá, 50. Si la fuerza que hace Manolito la hace para acá, ahora ¿cuánto es la fuerza que hacemos los dos juntos? Pues la fuerza que hacemos los dos juntos, como muy intuitivamente creo que se ve, pues será igual a una fuerza, voy a dibujar la fuerza equivalente. Una fuerza que vale 150 para acá. Es decir, esta fuerza, esta situación de dos fuerzas, es equivalente a esta. Entonces, esta fuerza de 150 es equivalente a estas dos fuerzas. Pues se dice que es la fuerza neta. Y la fuerza equivalente a esas dos fuerzas es esta. Esta es la fuerza neta. Bueno, aquí está chupado. Pero, ¿y si la situación es otra? Por ejemplo, imagínate que yo aplico sobre esta mi fuerza de 50 para acá. Perdón, yo aplico 100 porque estoy más fuerte. Y que Manolito tira con 50 para acá. Ahora, ¿cuánto es la fuerza? Bueno, el cuánto es no lo vamos a ver. Para esto hace falta Pitágoras. Y no sé si lo habéis visto, seguramente en primaria lo habéis visto, pero ahora no voy a empezar a repasar el teorema de Pitágoras. Entonces yo me voy a conformar con que gráficamente sepáis hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues mirad, lo que vamos a hacer es... Empiezo por una fuerza, por ejemplo, considero esta fuerza la primera. Podría empezar por la otra, ¿eh? Y por donde acaba, voy a trazar una fuerza igual a la otra, igual a esta. Es decir, por donde acaba una fuerza, dibujo la siguiente. Y ya está. Y he construido esto con esto. ¿Cuál es la fuerza neta? La que yo estoy dibujando con azul. La que sale desde el principio y llega hasta el final. Esa fuerza es la fuerza equivalente. ¿Cuánto vale? Pues aplicando propiedades de los triángulos, de trigonometría, se puede calcular. O lo dibujas muy bien a escala y puedes medirla. Y si tú dices, pues un centímetro representa 1, pues luego mides cuántos centímetros y lo tienes. Es decir, que se puede saber más o menos haciéndolo gráficamente. ¿De acuerdo?
Fijaos que ese es el método. Me he quedado sin espacio. Voy a suponer, ahora aquí a la derecha que dibuja una fuerza. Por ejemplo, imagínate que yo aplico esa fuerza y... Bueno, esa es la de Manolito. La mía es la rosa. Y yo aplico esta. ¿A qué fuerza equivalen esas dos? Pues entonces yo cogería, como siempre, ahora empiezo por esta. Donde acaba esta, empiezo a dibujar una igual a la otra. Será una cosa así. Esta fuerza es igual a la otra. Y entonces la fuerza equivalente es la que sale desde el principio y llega contra sale desde el principio y llega al final. Esa es la fuerza equivalente. En este caso, en esto no he hecho esa construcción porque es muy fácil, pero se podría hacer. Fijaos, aquí. Yo dibujo la fuerza, me he doblado. Y por donde termina, dibujo la otra. Es decir, donde termina esta, empiezo a dibujar la otra. ¿Y cuál es la fuerza equivalente? La que sale desde el principio de todas y llega al extremo de todas. Esta. ¿Vale? Pues me sale igual que lo que había razonado antes. O, por ejemplo, en esta situación, vamos a hacerlo. Yo dibujo, por ejemplo, mi fuerza y ahora por donde termina esa, dibujo la siguiente y la siguiente. Y es así. La fuerza equivalente es la que sale desde el principio y llega hasta el final. Luego es todo esto. 150. Lo mismo que habíamos hecho aquí. Ese es el método para sumar gráficamente fuerza. Y sirve para sumar 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas, las que queráis. Imaginaros que aquí tengo una fuerza para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá, sobre una piedra que está aquí en medio. ¿Vale? ¿A qué fuerza equivalen todas esas? Pues yo tendría que hacer esa construcción. Empezaría por la primera, que me la voy a dibujar aquí. Bueno, podéis por el orden que tú quieras. Esta fuerza es esta. Vale. Ahora, por donde termina, dibujo la siguiente. Voy a dibujar esta. Pues será una cosa así. Ahora dibujo esta. Puedo ir en el orden que quiera. Y yo voy poniendo una detrás de otra. Ahora voy a dibujar esta. Y ahora voy a dibujar esta. Formando un gusanillo. Pues bien, la fuerza que sale desde el primer punto y llega al último, esa es la fuerza equivalente. Fijaros qué cosa más o menos, más curiosa. Es decir, esta fuerza, si yo ahora me la dibujo aquí sobre la piedra, más o menos, una cosa así, eso quiere decir que todas estas fuerzas, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, todas esas equivalen a esta única fuerza. Esta es la fuerza neta. Y se suma gráficamente así. Yo os voy a pedir que la suméis con números solamente en casos como este y como este. Es decir, que tengan la misma dirección, pero sentido contrario como aquí, o el mismo sentido como aquí. Ya en tercero, pues ya sí se pide un poquito más, que se empiece a sumar las fuerzas también numéricamente cuando son perpendiculares. Pero ahora mismo no, solamente con eso. Pero gráficamente sí, es facilito hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a borrar esto. Entonces, aquí donde pongo suma gráfica de fuerza. Si queremos escribir algo, para dejar algo escrito, ¿qué podemos decir? Pues vamos a poner... ponemos, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, la fuerza neta, coma, también se puede decir fuerza total, es decir, la fuerza a la que equivalen todas juntas,
equivalen todas juntas, ya no sé escribir. Es decir, estoy diciendo, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, la fuerza neta, es decir, la fuerza a la que equivalen todas juntas, se determina gráficamente, creo que termina y no, gráficamente mediante el método, y como no vamos a explicar método, pues vamos a hacerlo muy fácil. Hacemos un ejemplito. Vamos a poner varias fuerzas. Y yo creo que cuando veáis este ejemplito lo entendéis, ¿vale? Voy a dibujar en azul. La fuerza neta sería esta. Aquí, esta fuerza sería la fuerza sub 1, la fuerza sub 2, la fuerza sub 3, la fuerza sub 4, la fuerza sub 5. Eso es imaginando que hay 5 fuerzas. Pues hacemos eso. Que no se olvide que eso en realidad aquí significa que aquí habrá un cuerpo y hay esas 5 fuerzas sobre él. Aquí estará la fuerza 1, estoy intentando dibujarla igual. Luego estaría la fuerza 2, que parece que lo he dibujado una cosa así. La fuerza 3, contra la fuerza 3 parece casi como... vamos a suponer que la fuerza 3 fuese así. La fuerza 4, que parece que es una cosa así. Vosotros lo podéis dibujar mejor en vuestra libreta. La fuerza 5, que parece que es una cosa así. ¿Vale? Pues si sobre este cuerpo hay toda esa fuerza, hacemos esa construcción y me sale la fuerza equivalente. Yo luego cojo esta fuerza y se la dibujo aquí y digo, todas esas fuerzas equivalen a esta. Y me quedo con una en vez de con un chorro. ¿De acuerdo? Luego vamos a poner este esquemita así. ¿De acuerdo? Lo copiáis. Yo no me tengo que esperar como si estuviéramos en la pizarra. Pues que le dais a la pausa, copiáis lo que queráis, ¿vale? Y luego le dais a continuar. Bien. Bueno. ¿Qué más? Otro puntito. Vamos a definir ya por fin una unidad, la unidad de fuerza. Aquí se me quedó esto, lo voy a borrar ahora mismo. Bien, la unidad de fuerza, la del sistema internacional, en honor a Isaac Newton, se llama Newton. Como es una unidad que proviene del nombre propio de una persona, se representa en mayúscula. Es decir, Newton, la unidad la representamos por N mayúscula, ¿vale? Newton. Vale, pues esa es la unidad del sistema internacional. A ver, voy a exponerlo mejor así. En este puntito. Ponemos unidad en el SI, que significa Sistema Internacional de Unidades. Unidad en el SI de fuerza. Ponemos la unidad de fuerza se denomina Newton. Y entre paréntesis voy a poner cómo se representa. ¿De acuerdo? Luego ya, cuando yo decía una fuerza de 80 y no quería decir la unidad, ahora tendría que decir 80 newton, 30 newtons. Bueno, en plural. Bueno, nosotros como nos comemos la S, newtons. Newtons. Bueno, me gusta dar una definición de un newton para que sepáis más o menos. Si alguien te dice, te voy a dar un puñetazo de un newton, pues sabes si tienes que temblar o no. Si es mucha fuerza la que te van a hacer o no. Pues vamos a hacernos una idea.
Un newton lo vamos a definir de la siguiente manera. Ojo que esto no es la definición oficial, pero para nosotros va a ser la definición de Newton. Imaginaos que yo tengo aquí, iba a decir un móvil, pero el móvil tiene más de 100 gramos. Pues algo que tenga menos de 100 gramos. Si yo me pongo a apurar 102 gramos, voy a la tienda y compro 102 gramos de chope. Eso mismo. O 102 gramos de madera. O 102 gramos de lo que quiera. ¿Vale? Bueno, vosotros sabéis, todavía no lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar en el siguiente punto, pero me tengo que adelantar un poco y decir que los cuerpos pesan y que el peso es una fuerza. Es la fuerza con el que el planeta Tierra atrae a los cuerpos. Luego, estos 102 gramos son atraídos, lo voy a dibujar para abajo, por una fuerza que nosotros denominamos peso. Lo voy a escribir así. ¿De acuerdo? Mirad, con lo que hemos visto podemos deducir lo siguiente. Si yo tengo en mi mano ese móvil, vamos a suponer que fuese un móvil, pues el chope. Yo tengo aquí mi mano sujetando ese cuerpo en reposo y yo sé que el planeta Tierra le está aplicando una fuerza hacia abajo. Yo, como sé la primera ley de Newton y sé que este cuerpo está en reposo y permanece en reposo, sé que sobre este cuerpo se anulan las fuerzas. La fuerza es cero. Lo mismo. La primera ley de Newton dice que si sobre un cuerpo no hay fuerzas o se anulan, ese cuerpo está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Luego, sobre este cuerpo, las fuerzas se anulan. Si yo ya sé que está el peso, tiene que haber otra fuerza y yo sé dibujarla. Porque para que se anule, tiene que ser justamente para arriba. Tiene que ser igual de grande esta fuerza, igual de grande que esta. Para que entre las dos dé cero. Y esa fuerza es la que yo tengo que hacer con mi mano. La voy a llamar F. En definitiva, estoy explicando que cuando sostenemos un cuerpo, estamos haciendo una fuerza igual de grande que el peso. El peso tira para abajo y nosotros tiramos para arriba. Pero las dos fuerzas tienen el mismo valor. Vale. Entonces, para algo que todo el mundo sabía desde que éramos chicos, para sostener un cuerpo hay que hacer una fuerza igual al peso de ese cuerpo. Pues bien, voy a definir un newton como la fuerza que hay que aplicar para sostener 102 gramos de chope, mortadela con aceituna, salchichón, chorizo, un móvil, madera, oro o lo que queráis. Es decir, vamos a definir un newton como la fuerza que hace falta para sujetar 102 gramos. Y es una fuerza pequeñita, porque ya digo que vuestro móvil tiene más masa que esto. Coger ahora mismo vuestro móvil, sostenerlo en la mano. Un momento, voy a hacer una pausa y voy a pesar mi móvil. Y ahora vengo y lo digo. Que vuestro móvil más o menos igual. Ya estoy aquí. Mi móvil. Estoy vigilando, para que trabajéis. Bueno, me voy. Voy a seguir escribiendo. Adiós. Bueno, otra broma. Graciosísima, por cierto. Bueno, mi móvil tiene 175 gramos. Es decir, que con el móvil es más. Podríamos hacer una proporción y verlo, pero ahora mismo no me meto en eso. Pues imaginaos algo más ligero que el móvil, pues la fuerza que tenemos que hacer con la mano para sostenerlo es un newton. Ir a la tienda a comprar 100 gramos de chope, bueno, ahora a la tienda vamos a ir poco. Pero bueno, coger algo un poquito más ligero, es que estoy pensando que qué puede ser. Bueno, pues algo de 100 gramos, lo ponéis en la balanza, lo sostenéis y eso es un newton. Luego un newton es una fuerza pequeñita, es una unidad pequeña. No hay que tenerle miedo a un puñetazo de un newton. Bueno, pues lo vamos a escribir, ¿de acuerdo? Voy a dejar eso así y vamos a poner
Newton, ponemos. Un newton más pequeño. Un newton es aproximadamente, porque no es exacto, aproximadamente igual a la fuerza que hay que hacer para sostener 102 gramos de cualquier cosa. El dibujo este es que quiero que lo pongáis, pero vamos, yo por no tener que liar la parda lo he dejado aquí metido, pero vosotros luego miro la libreta y seguro vosotros me lo habéis metido ahí. No, vosotros lo ponéis aquí abajo, con espacio, ¿vale? Bueno, yo creo que se entiende lo que es un newton. Bueno. Y por último, no quiero hacer esto muy largo, quiero que sean vídeos pues, de una media hora. Por último, vamos a decir una cosa que a lo mejor ya la entendéis después de lo que estamos hablando. Y es que es una idea que tenéis preconcebida. Creéis que los cuerpos tienen fuerza. Y los cuerpos no tienen fuerza, sino que la ejercen a otros cuerpos. Por ejemplo, una persona no tiene fuerza. Ya veremos en la siguiente unidad que lo que tiene es energía. Y gracias a esa energía que tiene, puede aplicar fuerzas a otros cuerpos. Puede empujar otros cuerpos. Y al empujarlo, al aplicarle fuerza, los deforma, les cambia su estado de movimiento, curvándolo, acelerándolo, frenándolo. Pero los cuerpos no tienen fuerza. Desde el punto de vista físico es incorrecto decir mi primo tiene mucha fuerza. No. Habría que decirlo. Puedes decirlo, claro está. Pero correctamente desde el punto de vista científico sería mi primo puede hacer mucha fuerza. Puede hacer. Pero no la tiene dentro. No la tiene. Las fuerzas se ejercen. Luego vamos a poner esto aquí. Los cuerpos no tienen fuerza. ¿Cómo? Sino que la ejercen a otros cuerpos. ¿De acuerdo? Para terminar esto, me queda un puntito. Ostras, hemos visto 3 puntitos. Oye, ¿por qué he empezado aquí? Me queda sin espacio. Bueno, pues lo vamos a ver, nada más que de coraje. Y así ya dejamos terminar el punto 1. Y en la tercera clase, pues haremos algunos ejercicios. ¿Vale? El último puntito. Y terminamos el apartado 1. A falta de hacer ejercicios. Y es que vemos la primera ley de Newton, pues ahora vamos a ver la segunda ley de Newton. Newton escribió 3 leyes. Yo creo que solamente os voy a explicar las 2 primeras. La primera que ya la expliqué y ahora la segunda. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Pues mirad, algo muy fácil, creo yo. Bueno, con la profundidad que os voy a explicar. Nosotros ya hemos visto que si sobre un cuerpo hay una fuerza, entonces ese cuerpo o bien lo deforma, pero ya nos olvidamos de las deformaciones. Vamos a suponer que es una roca que apenas la deforma. Entonces lo que hace es cambiarle su estado de movimiento. Y ya os dije que cambiar el estado de movimiento es acelerar. Acelerar. Y debido a la aceleración irá cada vez más rápido, cada vez más lento o curvará. Soy muy pesado, lo sé. Pues bien, nosotros ya
hemos estudiado la aceleración. Sabemos que una aceleración significa que la velocidad cambia. Luego, si este cuerpo estaba en reposo, pues empezará a ir cada vez más rápido. O si se iba moviendo, pues debido a la fuerza, puede que vaya, bueno, cada vez más lento, más rápido, o que lo curve. Bien, el caso es que aparece una aceleración. Pero, pues bien, Newton encontró una formulita, una expresión matemática, con la que se puede calcular la aceleración que producen las fuerzas. Entonces, vamos a verlo. Escribimos, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta F, ¿F qué sería? F sería la suma de todas las fuerzas. Imaginaros que hay una roca y hay muchas fuerzas, como antes hemos dicho, pues las sumamos y la suma de todas es la fuerza neta, es esa, ¿vale? Si solamente hay una, pues es solamente esa. Entonces, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, entonces ya sabemos que acelera, ¿eh? Pero entonces acelera de tal forma que es directamente proporcional a la fuerza. Bien, eso significa que si tú a un cuerpo le aplicas una fuerza, acelera A. Si le aplica el doble de fuerza, A, la pongo una F más grande, el doble, la aceleración es el doble de la de antes. Eso significa. O si hago una fuerza el triple, la aceleración es el triple de antes. Y eso se puede escribir con esta fuerza, con esa formulita. Fuerza es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Nosotros, no quiero meter mucho la vara, pero en el primer tema, nosotros estudiamos cuando dos magnitudes eran directamente proporcionales, inversamente proporcionales, y vimos que cuando A y B son directamente proporcionales, se cumplía que A es igual a una constante, un numerito, por B. Quizás, ya tendría que mirar los apuntes, quizás lo escribimos así, o a veces se escribe así, que A dividido entre B es igual a esa constante. Es lo mismo esto que esto. Pues bien, eso lo estoy escribiendo ahora. Lo que pasa es que en lugar de A y B está F y A. Luego esta es la formulita para calcular la aceleración. Es decir, yo, un momento que voy a borrar, voy a hacer espacio, ¿vale? Bueno, mientras borro, hablo. Yo, si me dicen qué fuerza le aplican a un cuerpo, me tienen que decir qué masa. La masa es la constante de proporcionalidad. Luego la masa, que habrá que ponerla en kilogramos, que es la unidad del sistema internacional, pues yo de aquí despejo la aceleración. ¿Sabemos despejar la aceleración? ¿Nos acordamos? La masa que está multiplicando a la aceleración me la llevo dividiendo. Y entonces se me queda que la fuerza dividido por la masa es la aceleración. Me da igual escribir la ecuación de esta manera o de esta manera, es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabíamos de la otra clase que los cuerpos al aplicar una fuerza aceleran. Pues ahora tenemos una formulita, esta formulita, con la que podemos calcular cuánto acelera, ¿de acuerdo? Y me queda decir una cosa. La aceleración, aunque nosotros los problemas que hemos hecho de cinemática, de movimiento, lo utilizamos como un número que podía ser positivo y negativo, eso era porque estábamos estudiando cuerpos que se movían a lo largo del eje X. Pero cuando suponemos cuerpos que se pueden mover
en todas las dimensiones, la aceleración es también un vector. Pues bien, ¿y para dónde apunta ese vector? Pues apunta en la misma dirección y sentido que la fuerza. Eso quiere decir, y ya voy resumiendo, que si yo tengo aquí una roca y la fuerza neta es para acá, le produce una aceleración que también es para acá. Es decir, para acá es para donde se producen los cambios de velocidad, porque la aceleración mide eso, los cambios de velocidad. ¿Y cuánto y cómo la calculo? Pues F dividido por la masa. Así la calculo. Mini ejemplo y me voy con viento fresco. Imaginaros que a un cuerpo de masa 2 kilogramos le aplicamos una fuerza de 10 newton. Es decir, a este cuerpo le aplico para acá una fuerza de 10 newton. ¿Para dónde aceleraría? Pues aceleraría, lo voy a poner en otro color, en la misma dirección y sentido que lo hace la fuerza, y su valor lo calculo aplicando esta fórmula. Luego diría 10 entre 2, 5. Y la unidad es, acordaros que en el sistema internacional son metros por segundo al cuadrado. Pues eso es, si a un cuerpo de 2 kilogramos se le aplica una fuerza neta de 10 newton, ese cuerpo va a acelerar con 5 metros por segundo al cuadrado. Bien, esta es la parte teórica del punto 1, la doy por terminada. En la siguiente clase vamos a hacer ejercicio, no vamos a avanzar al siguiente punto, ¿de acuerdo? Porque esto hay que machacarlo un poquito. Y bueno, y en el segundo punto, con un problemita, que no se me olvide, quiero hablar un poquito de la masa, para que veáis que la masa lo que mide es la resistencia de los cuerpos a que le cambien su estado de movimiento, pero ya hablaremos de eso. Hasta luego.